Bienvenidos a nuestro segmento Alerta Congreso. En esta oportunidad vamos a analizar, entre una serie de normas, un paquete laboral propuesto esta vez por la izquierda, por las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú. Pero primero vamos a analizar dos normas que también nos parecen preocupantes y vamos a entender por qué con nuestros amigos de Observatorio Legal, con quienes siempre estamos haciendo este análisis. Primero vamos a invitar a Carlos de los Santos para analizar una norma presentada por la congresista Norma Yarrow, de Avanza País. Una norma que tiene que ver con las antenas de telefonía que siempre generan conflicto cuando se intentan instalar en diferentes espacios, sobre todo públicos, por temas de medio ambiente, incluso por estética. Pero lo que sucede es que hay una norma que permite que el permiso sea automático, que no haya que hacer mayor trámite y las empresas simplemente las instalan. Explícanos un poco cómo funciona primero la norma antes de entrar a esta modificatoria, por favor. Claro, es que efectivamente, ante todo, buenas noches David y a todos los que nos escuchan. Gracias por el tiempo y el espacio que nos dan para poder opinar de manera técnica y legal respecto al tema. Sí, efectivamente, mira, cuando vemos la norma, habla de darle una apertura de 10 años adicionales a los 10 años que ya ha tenido el sistema para poder seguir poniendo con licencia de tipo automático en cualquier parte del país, aduciendo que busca justamente entrar a estas zonas rurales, a estas zonas marginales o zonas propiamente fronterizas en la cual no tienen acceso al Internet. El objetivo es positivo, el objetivo apunta a un interés que cualquier padre de familia en su pequeño análisis diría, nos interesa que mi casa tenga un internet y lo posible lo más rápido. El tema de discusión es si es la forma, con una licencia automática de manera inmediata, y entre ellos otras variables como las ambientales y otro tipo de espectros que ya lo vamos a ver. Yo, digamos, muchas veces cuando he hecho algunos reportajes relacionados a este tema de los espacios públicos, las personas cuando protestan contra la instalación de antenas se quejan frente al municipio, por ejemplo, y el municipio dice, pero nosotros no podemos hacer nada porque hay una norma del MTC que permite que la licencia para esta instalación sea automática. ¿Eso es así? Sí, ellos tienen un aliciente, en un momento se dijo un incentivo, porque obviamente estábamos en valores bastante bajos en su momento de desarrollo y había que apoyar y promover la inversión de infraestructura. Hoy día, cuando revisas la norma, encuentras debilidades de tipo técnico, legal e inclusive de estadística. Por ejemplo, al analizar la norma, tocan ciertos ejemplos de barreras burocráticas que tendría el Perú para no permitir desarrollar el Internet, el acceso digital e inclusive el comercio, el trabajo y los estudios. Pero cuando analizas y revisas bien la norma, sus antecedentes también hablan de barreras burocráticas que Perú habría tenido como casos San Borja, distritos Miraflores y Sullana. Y lo que tú acabas de decir ha caracterizado de manera simple lo que ocurría. Un vecino de Sullana decía, ¿usted cree que me pueda hacer un estudio ambiental para explicarme que no me va a pasar nada? ¿Usted podría decirme o exponerle a los vecinos que esto no tiene ningún problema o que lo que usted está haciendo está bien o cuáles son los beneficios, tipo participación ciudadana o comunicar? Simple y llanamente, no. Detectaron que lo que estaba pidiendo Sullana era fuera de sí. Entonces, hoy día, ¿hasta qué punto se debe mantener esa licencia de carta libre, abierta, para que una persona pueda poner y colocar las antenas de manera de libre albedrío? Y ahí justamente donde, ¿no?, yo tengo algunas críticas. Cuando tú revisas la norma, antepone que Chile, por ejemplo, fue mencionado por la OCDE y algunos entes internacionales como barrera burocrática. Lo hizo Brasil y lo hizo Colombia. Pero mira lo gracioso, literalmente gracioso. Chile, que tiene la mayor cantidad de puntos que los internacionales van en contra por su exceso de regulación,
es el que está ahorita en el top 10 del mundo, en el top 10 del mundo en mejores niveles de Internet a nivel mundial. Quiere decir que no ha sido para Chile un problema el poder desarrollarse en Internet con la estrategia de licencias abiertas como la estamos haciendo en Perú. Y sin embargo, Perú ha bajado 2 puestos en los últimos 3 años en el desarrollo en función de los demás países. Colombia lo que ha hecho es solicitar más bien que se reglamente mejor la regulación, que se incentive pero con el control. Inclusive el Ministerio del Medio Ambiente en el 2014 propuso que, si bien es cierto, la OMS en un momento dijo no existen riesgos para la salud que sean evidentes, no se puede dejar de estar midiendo de manera regular este tipo de hechos. La pregunta es, si yo quiero poner una antena en la zona rural de Ayacucho, la pregunta es, ¿quién va a medir que se esté haciendo bien, que los niveles de energía sean los adecuados, que los impactos sean los adecuados, que el lugar sea el pertinente? ¿Quién les dice a ellos dónde poner las antenas también? ¿Cuál es el plan maestro de desarrollo? Colombia y Chile lo que hicieron fue una matriz y le dijo, estos son los lugares donde falta. Aquí tú me haces un plan de trabajo los siguientes 2 años. Y no ha sido necesario darles licencias libres y evitar que los alcaldes hagan su trabajo. Bueno, definitivamente lo que se necesita es regulación. Si bien es necesario que se cubra todo el territorio con antenas de comunicación celular y otro tipo, está bien hacerlo, pero todo de forma regulada y ordenada, porque en los últimos años lo que hemos visto es que se les ha dado demasiada libertad a las empresas para instalar donde a ellos les parecía, y muchas veces pasando por el derecho de los vecinos a por lo menos estar informados sobre lo que estaban haciendo. Creo que el enfoque es bueno, la idea es buena, pero no se puede dar carta libre. Si no, mañana hagamos licencia automática para construir edificios, licencia automática para hacer cada cosa de casas, licencia automática para construir industrias. Y esa no es la solución para tener más industrias. Esa no es la solución para tener mejor Internet. Hay que tener una regulación inteligente, no abrir, no abrir el abanico. No, simple y llanamente hay que hacer regulaciones inteligentes, hay que incentivar, hay que crear competencias. Por ahí es el enfoque. Bueno, queda claro que esta norma va a tener que ser objeto de un análisis más serio cuando pase por comisiones. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Ahora queremos analizar otra norma con Abel Hurtado. Se trata de un proyecto de ley que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la prohibición que está en la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Es una ley presentada por Fuerza Popular a iniciativa del congresista Jorge Alberto Morante Figari. De lo que se trata aquí es de la regulación sobre el uso de Tecnopor, la fabricación, la importación, distribución de los envases de Tecnopor. En el 2018 se estableció que, digamos, se aprobó la norma, pero con una moratoria, ¿no? Que se iba a empezar a aplicar dentro de 3 años la prohibición. Eso fue en diciembre del 2018 y era hasta diciembre del 2021, o sea, tendría que entrar en vigencia ahora. Sin embargo, se presenta este proyecto de ley que pretende ampliar por 2 años más el plazo, o sea, hasta diciembre del 2023. ¿Qué te parecen los argumentos primero que da este proyecto de ley? A esta propuesta legislativa, lo que hace en gran medida este proyecto de ley es no, como bien lo has indicado, y esto tiene que quedar claro porque ya he estado revisando en las noticias, están ampliando el uso de bolsas plásticas. No, no se está ampliando el uso de bolsas plásticas, la prohibición de uso de bolsas plásticas de un solo uso. Se está ampliando el plazo de 2 años más del uso progresivo, de la eliminación progresiva del uso del Tecnopor. Esto pues nosotros cuando compramos un pollo a la brasa por delivery nos mandan en Tecnopor, ¿no? O cuando compramos juguito nos ponen con cañitas y etcétera, etcétera. Entonces, es solo esa parte que se está planteando con este proyecto de ley. No es el uso de bolsas plásticas de un solo uso. Sí, disculpa, Abel. Leía entre los argumentos del proyecto de ley que se menciona que esto es necesario, ¿no? Que se siga usando el Tecnopor, porque debido a la pandemia, los micro y pequeños empresarios que venden, por ejemplo, productos alimentarios, ¿no? No tendrían la solvencia para poder adquirir otro tipo de productos. El proyecto plantea la prohibición del Tecnopor para toda la economía en general.
y no solo de manera sectorizada, por ejemplo, para las MIPES, que conforman el 95% de las empresas peruanas. Entonces, si nosotros ponemos en un solo saco a las MIPES, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a las grandes empresas, y no hacemos una suerte de discriminación entre estas, ¿no? Estamos retrocediendo algo que nosotros ya hemos avanzado como país, como política de Estado, como política de gobierno. Entonces, ese es el riesgo que yo puedo identificar en este proyecto de ley. Sería espectacular que este proyecto solo plantee para las pequeñas, las micro y pequeñas empresas que han caído en su mayoría y que están tratando de resucitar nuevamente, ¿no? Pero no a las grandes empresas o a las industrias, ¿no es cierto? Exacto, las grandes empresas y las industrias ya se adecuaron a este proceso. Ya se adecuaron, porque ellos jamás pensaban que la pandemia iba a venir y que esto, etcétera, etcétera. Ellos están cumpliendo sus plazos en realidad, porque el reglamento también establece, en los temas de impuestos también es progresivo. Ellos ya saben que esto vence en diciembre. Entonces, aquí hay un juego interesante en el sentido de que, bueno, pues le vamos a beneficiar a las pequeñas, pero también de taquito se benefician las grandes industrias. Y eso sí es peligroso porque estamos retrocediendo en la política ambiental de nuestro país. Y entra en conflicto enorme porque hay que tener en cuenta que el Perú es uno de los países con mayor impacto ante el cambio climático y el calentamiento global de la Tierra. Entonces, los efectos perversos del calentamiento global y el cambio climático o sea, el impacto es fuerte para el Perú. Y nosotros tendríamos que dar un mensaje claro, ¿no? De conservación, de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? De protección y de conservación del medio ambiente. Bueno, se trata de una norma que tiene que ser revisada en mayor detalle en las comisiones y hacer esta diferenciación, ¿no? Si se va a ampliar este plazo para que se siga usando el Tecnopor por un tiempo más debido a los problemas económicos, debería ser para quienes efectivamente fueron afectados económicamente por la pandemia, que son los micro y pequeños empresarios, y no la gran industria que ya se ha adecuado y que está a punto de dejar de usar el Tecnopor y no permitirles que lo sigan usando 2 años más con los daños al medio ambiente y a la salud humana que esto puede causar a futuro. Muchas gracias por tu participación, Abel. Ahora vamos a revisar unos proyectos de ley laborales. Hace poco tiempo conversábamos justamente con María Gracia Hidalgo, quien está aquí otra vez. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Veíamos un paquete laboral presentado por Acción Popular, básicamente por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que lo que hacía era vulnerar diferentes derechos de los trabajadores. Ahora lo que tenemos es un paquete de proyectos de ley presentados por el oficialismo, por Perú Libre, y lo que hacen es más bien ahora inclinar la balanza hacia el lado de los trabajadores, pero en algunos casos afectando a las empresas. Entonces están como en el otro lado, en el otro polo, ¿no? En el otro extremo. Vamos a revisar uno por uno, son 3. El primero se llama la ley que dispone el incremento progresivo de la pensión mínima y modifica la estructura de las contribuciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones. Esa norma es presentada por la bancada de Perú Libre, como ya dijimos, y a propuesta de la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez. Esta norma, primero, digamos, el descuento que se hace para el tema de pensiones es de 11% en este momento. ¿Qué es lo que modifica la norma, María Gracia, por favor? Actualmente, a un trabajador se le descuenta el 11% de su remuneración para destinarlo como aporte pensionario cuando están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones. Este proyecto de ley lo que hace es elevar el aporte hasta un 20% de la siguiente manera. Primero, en cabeza del trabajador, lo que hace es aumentar 2%. De esta manera, al trabajador se le va a descontar 11% de su remuneración. Y adicionalmente genera un nuevo costo en el empleador. Eso quiere decir que el empleador, a partir de la fecha que se apruebe esta norma de ser aprobada sin ninguna modificación, tendría que pagar 7% más adicional al monto de la remuneración que ya paga al colaborador. ¿Qué genera esto? Primero, el efecto directo es una afectación en la liquidez mensual del trabajador porque va a tener una menor disposición de su remuneración. Y por otro lado, afecta a la economía del empleador porque crea un nuevo costo salarial que ya va a ser adicional a ese 9% que aporta como Seguro Social de Salud.
entonces hay un gran riesgo de que se produzca más informalidad laboral. Entonces, nuevamente estamos en un aspecto que no analiza la relación laboral de manera íntegra, donde se puede encontrar un balance entre el empleador y el colaborador, sino en este caso generamos más costos que, como bien digo, incrementan la informalidad laboral, ¿no? Como bien señalas tú, cuando hemos visto normas que incrementan los costos, ya sea para el trabajador o para el empleador, en este caso lo incrementa para ambos, lo que se termina generando normalmente es más informalidad, porque mucha gente prefiere actuar o trabajar por afuera del sistema para no tener tantos descuentos, ¿no es así? Así es, lo que la gente necesita, como hablábamos también hace unas semanas, es liquidez. Y si nosotros afectamos directamente la liquidez, van a preferir pasar al lado de la planilla negra o la planilla informal con tal de poder llevar mayores ingresos a su hogar. Ahora tenemos otro proyecto de ley presentado por Perú Libre, esta vez a propuesta de la legisladora. Este es de Juntos por el Perú, perdón. Este es un proyecto de Juntos por el Perú presentado por la legisladora Isabel Cortés Aguirre. Se llama Proyecto de Ley que optimiza los servicios públicos esenciales, promueve la actividad empresarial y garantiza los derechos de los trabajadores y trabajadoras contratados bajo regímenes de intermediación y tercerización laboral. Ahí es el detalle. Está hablando de los famosos service, ¿no? Que son estas, digamos, la norma se refiere a que las empresas o entidades públicas que prestan servicios esenciales no puedan tercerizar o contratar personal a través de estos servicios. Explícanos, por favor, a mayor detalle. Sí, te comento. Esta norma tiene dos aspectos. Por un lado ataca la intermediación laboral y por otro lado ataca la tercerización. Como para que estemos un poco en contexto, voy a explicar muy rápidamente qué es intermediación y qué es tercerización. La intermediación se utiliza para actividades temporales y ocasionales, que son distintas a la actividad principal de la empresa usuaria, es decir, la empresa contratante, y tienen un límite de 20% del total de trabajadores de la empresa usuaria. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Si estamos hablando de una empresa que se encarga de calzado, un contrato de intermediación o un service sería, por ejemplo, el servicio de limpieza que hacen a las oficinas o a la fábrica. Por otro lado, tenemos la tercerización o el famoso outsourcing, que lo que hace es dirigirse a servicios específicos o especializados que son distintos a la actividad principal. El aspecto un poquito más importante de esta norma es que el trabajador está bajo la dirección y supervisión de la propia empresa tercerizadora, es decir, la usuaria no tiene ninguna injerencia sobre esto. Dentro del mismo ejemplo de la empresa de calzado, podríamos tener a una empresa que se encarga únicamente del teñido del cuero. Entonces, es una actividad completamente accesoria, independiente y especializada, diferente de la del usuario. ¿Cuál es el efecto de esta norma? Primero, va a generar mayor burocracia y afecta la especialidad o la especialización de estas empresas. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley establece que las empresas o entidades públicas que presten servicios esenciales no pueden utilizar la tercerización. Y en realidad esto es bastante preocupante, porque origina que las entidades no puedan contratar a servicios especializados y también servicios técnicos. Entonces, ¿qué vamos a generar? Mayores contrataciones de trabajadores, que va a aumentar el gasto público por incremento de planilla estatal y poner en riesgo la calidad del servicio, primero por demora en los procesos, por falta de meritocracia, y porque si no hay un sueldo muy llamativo, no van a ir las personas idóneas, ¿no? O sea, básicamente con este proyecto de ley, todas las personas, por ejemplo, que trabajan en limpieza, en las instituciones públicas o en seguridad, tendrían que pasar a la planilla de la institución. Efectivamente, o por ejemplo, otro servicio esencial, salud, ya no podrían tener servicios que se encarguen de la parte de limpieza, tendrían que estar todos dentro de la planilla de la entidad pública, y en realidad eso incrementa mucho los costos, ¿no? Ahora, tenemos un tercer proyecto laboral que también es presentado por Juntos por el Perú, por la misma congresista Isabel Cortés Aguirre, y que se llama Ley de Garantía de los Derechos Laborales Individuales y Colectivos, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del reparto de utilidades, modifica el esquema del reparto de utilidades. Sí, esta ley es bastante llamativa, tiene 4 aspectos muy importantes, y hay que analizar bien el texto, porque no sé si también protege los derechos individuales o solo los colectivos, en especial de los sindicatos. Eso hay que evaluarlo bien. Y te comento por qué. Primero, desnaturaliza los criterios de rendimiento y meritocracia de los trabajadores para acceso a las utilidades.
En la actualidad, David, las empresas, dependiendo del tipo de actividad productiva que tengan, deben repartir entre el 5 o el 10% de sus utilidades anuales a sus trabajadores. Y este porcentaje tiene dos criterios. El 50% de las utilidades destinadas a trabajadores se distribuye en función de los días realmente y efectivamente laborados, considerado inclusive dentro de esa norma el descanso pre- y postnatal, que fue una modificación a la norma que tiene muy poco tiempo, pero bastante valiosa. Y el otro 50% restante se distribuye en proporción de la remuneración de cada trabajador, con un tope máximo de 18 sueldos. Sin embargo, este proyecto de ley pretende cambiar esta distribución de una manera bastante llamativa. El 75% de las utilidades, indica esta congresista, se van a distribuir en función de los días laborados, pero su concepto de días laborados es bastante extraño, porque dice que se van a incluir los días en los que no se trabaja, en los días con descanso, en los días con licencia, en los días con permiso. Entonces, no estamos hablando en puridad de un día laborado, ¿no? Otro aspecto es que ese 25% restante se va a distribuir en función de la remuneración del trabajador, pero también tiene que incluir los días pagados por descanso, por licencias y por permisos. Entonces, no hay una lógica o no hay una relación directa entre lo que la norma precisa y lo que ellos quieren regular, ¿no? Y otro punto importante es el tope de los 18 sueldos. Entonces, lo único que dicen es, se elimina el tope, y si hay un exceso, se le va a aplicar un descuento de 30%. ¿Para qué? Para un fondo de capacitación y bienestar del trabajador, que en su mayoría va a ser determinado por los sindicatos, porque de los 7 miembros que va a tener este directorio, 5 es el sindicato, 1 el Mintra y 1 produce. Entonces, quien va a tomar la decisión únicamente va a ser el sindicato. Ahora que mencionas al sindicato, me llamó la atención también estos mecanismos que propone este proyecto de ley para la afiliación sindical. Intenta promover la afiliación sindical, pero de formas no tan ordinarias, digamos. ¿Cómo ves ese asunto? Y justo iba a ese punto. En realidad, lo que establece esta norma es que los trabajadores no afiliados no pueden recibir ningún beneficio del empleador similar a los que reciben los trabajadores sindicalizados, aun cuando el beneficio que sea otorgado no venga de una negociación colectiva. Es decir, hay un castigo para el colaborador que no quiere estar sindicalizado. Entonces, ¿estamos protegiendo los derechos del trabajador o estamos protegiendo la cuota sindical que reciben por cada colaborador o trabajador que tienen dentro de planilla y está afiliado con ellos? Eso es bastante cuestionable, ¿no? Bueno, como mencionábamos, son 3 normas presentadas, 2 por Juntos por el Perú y una presentada por Perú Libre, que llevan más bien la balanza hacia el otro lado, a diferencia de Acción Popular. La Acción Popular, veíamos que afectaba al trabajador, vemos que esas normas más bien podrían terminar afectando a las empresas o a las entidades públicas que contratan personal. Muchas gracias por la entrevista, María Gracia. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Observatorio Legal, muy amables como siempre, y vamos a seguir todas las semanas analizando estos proyectos como venimos haciendo hasta ahora para que la ciudadanía esté al tanto y esto se incluya en el debate público, que todos conversemos de esto y que el Congreso no haga las cosas a veces entre gallos y medianoche como ya ha sucedido en algunas oportunidades. Muchas gracias a todos por la entrevista y gracias a ustedes por seguir nuestro segmento Alerta Congreso. Chao. Gracias, David. Hasta luego. Hasta luego.